Nuestro invitado de hoy ha sido, bueno, ministro de la presidencia, ministro de gobierno, ministro de la defensa, es abogado, es politólogo, es director del Instituto Interamericano por la Democracia, pero eso no es nada comparado a lo que descubrí este fin de semana. El pasado jueves, conversando en privado con él, sobre la situación del país y cómo se me ocurrió preguntarle sobre el Foro de Sao Paulo y el próximo encuentro de los presidentes que pertenecen a ese foro en México. Me dijo, mira, lo que va a pasar es esto y esto. Y esto va a ser en las próximas horas. Bueno, ni que estuviera leyendo las cartas, porque paso a paso ha sido lo que ha pasado. Bienvenido, Carlos Sánchez Berzaín. ¿Cómo está? Mucho gusto, Napoleón. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Gracias por la entrevista. Bueno, ya sabe que tiene que agregarle a su currículum, ¿ok? Este nuevo aspecto que estamos descubriendo. Pero realmente no es que sea brujo ni nada de eso, sino como estaba conversando, porque además le dije, eso fue el jueves, ¿y por qué mañana no hacemos el programa? Vamos a esperar que sucedan las cosas, me dijo. Vamos a hacerlo el lunes para que vea que no me equivoco, porque siempre repiten el mismo esquema. Bueno, entonces la idea es que nos diga qué está pasando concretamente en con el Foro de Sao Paulo, ¿no? Que ahora se llama Puebla, y qué pasó en la CEPAL, qué se logró en la CEPAL, qué logró López Obrador y sus compinches en la CEPAL, y si eso logró debilitar, lo que ellos lo que quieren hacer es eso, es debilitar a la Organización de Estados Americanos. Bienvenido. Bueno, gracias, Napoleón. Primero lo que yo quiero decirle es que para hacer análisis hay que hacer observación de la realidad objetiva. Eso quiere decir la realidad tal como es, no como quisiéramos. Y la realidad tal como es muestra que en el siglo XXI, van 21 años de este siglo, hay dos Américas. Es un concepto en el que yo siempre insisto como marco de referencia para cualquier explicación. Perdone que le interrumpa, es más, hay un libro suyo que se llama Las dos Américas, Democracia y Dictadura. Así es, de eso se trata, de que en el siglo XXI lo que se confronta en las Américas es una América democrática y una América dictatorial. El año 1999 en las Américas solo había una colonizaba. Llegó Chávez, la salvó y pusieron en marcha en el siglo XXI un proceso que se empezó llamando Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, Socialismo del siglo XXI y que ahora se llama castrochavismo y que no es otra cosa que la recreación del castrismo del siglo XX con el dinero que puso Chávez, que fue toda la riqueza de Venezuela y del pueblo venezolano, que ha creado esto, el castrochavismo, que no, es el castrismo del siglo XXI. Perdone que lo vuelvo a interrumpir, que también tiene dos libros sobre el chavismo que yo conozca. Uno se llama Castrochavismo, el crimen organizado en las Américas. Así es. Y de eso se trata, de que este castrochavismo, socialismo del siglo XXI, que tiene como instrumento de operación al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, todas estas cosas que van ellos creando, es el mecanismo que ha expandido las dictaduras. Hoy día no solamente hay la dictadura de Cuba, está la dictadura de Venezuela, está la dictadura de Bolivia, la dictadura de Nicaragua, y ya no está la dictadura de Ecuador con Correa. Y en ese escenario, el eje de esta situación, el eje de este grupo, la cabeza de este grupo está en Cuba, la plataforma principal está en Venezuela, y han conseguido además articular un grupo de países que, siendo democracias, tienen gobiernos que apoyan a las dictaduras y que yo llamo gobiernos paradictatoriales, que son los gobiernos de México con López Obrador, de Argentina con Fernández y Kirchner, con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y ahora el del Perú con Pedro Castillo. Entonces, en ese escenario, el marco de referencia en el que hacemos el análisis es que las dos Américas ya no son la América del primer mundo y del tercer mundo. La confrontación no es una confrontación ideológica,
no es una confrontación siquiera cultural, la América anglosajona y la América latinoamericana, no, esta es una confrontación que tiene que ver con los principios que hacen a la democracia: libertad, derechos humanos, división e independencia de poderes, vigencia del Estado de Derecho, elecciones libres, limpias y justas, libre organización política, y en la otra mano todo lo contrario: control absoluto del poder a través de la violencia, violación de derechos humanos, instauración de terrorismo de Estado, comisión de delitos de lesa humanidad, narcoestados, existencia de perseguidos, presos, torturados y exiliados políticos. Esas son las dos Américas. Y si usted la quiere ver con claridad, puede tomar un tópico de estos, por decir presos políticos, y ver dónde hay presos políticos: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, certificados por organismos internacionales. En Cuba cerca de 500 después del 11 de julio, en Venezuela más de 350, en Bolivia 42 y subiendo, en Nicaragua más de 150, con todos los candidatos presidenciales incluidos. Y usted quiere ver países donde hay democracia, va a haber países en los cuales no existe esa situación, que puede usted ver eso en Colombia, en Brasil, en Panamá, en Ecuador, países donde se respetan los derechos humanos y hay un mínimo de garantías de debido proceso. Bueno, dicho esto, lo que ha pasado con la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que es además una creación del castrochavismo. La CELAC es una organización, no es una organización, sino es un sistema de reuniones que crea el socialismo del siglo XXI para oponerse a la Organización de Estados Americanos y para tratar de hacer una organización de Estados Americanos sin Estados Unidos y sin Canadá. Y en esa pretensión utilizar ese tipo de reuniones como instrumento para legitimar y tratar de hacer aparecer como si fueran democracias a las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Por eso es que montaje más, montaje menos, previa a la reunión de la CELAC en México, López Obrador, a quien ya hemos ubicado como el jefe de un gobierno paradictatorial, después podemos explicar por qué sucede eso, invita a Díaz-Canel a la fiesta de México, lo recibe como si fuera un jefe de Estado, es en verdad está recibiendo a un dictador, violador de derechos humanos, acusado de crímenes de lesa humanidad y con más de 500 presos políticos en sus cárceles, con tortura evidenciada. Y después de eso hace una reunión de la CELAC inmediatamente después de la fiesta de México para que se quede López Obrador, invita al resto de los presidentes de América Latina para que se quede Díaz-Canel, y cuando esa reunión está con los presidentes que han llegado, presidentes de democracias de América Latina, les hace aparecer como presente griego la sorpresa de que llega el dictador Nicolás Maduro, quien además, llegando a México en cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado mexicano y el gobierno de López Obrador, debió haber sido detenido, porque respecto a Nicolás Maduro existe una orden internacional de captura por procesos que se han abierto en el marco de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional en tribunales de Nueva York y de la Florida, donde está acusado de una organización narcoterrorista que se llama el Cartel de los Soles, aprovechando la posición política que él usurpa y conspirando para introducir cocaína desde hace años a los Estados Unidos, con un premio de $15 millones por su captura. Y lo que México hace es simplemente nada: sienta en la mesa de los presidentes democráticos de las Américas, además del dictador de Cuba, el dictador de Bolivia, al usurpador y reo requerido por la justicia internacional Nicolás Maduro, y le da la representación de Venezuela. Y entonces se produce algo que en mi columna de esta semana yo he denominado que en México se acaba de producir la primera reunión oficial
entre el grupo de delincuencia organizada transnacional y presidentes de América Latina bajo la denominación de Sexta Cumbre de la CELAC. Porque eso es lo que hemos visto. Mientras ahí habían presidentes, algunos de los cuales han reclamado por esto, el presidente de Uruguay, el presidente de Paraguay, el presidente de Ecuador, presidentes con legitimidad democrática, se han sentado junto con ellos dictadores que violan los derechos humanos y que además conspiran contra esos presidentes que estaban ahí con algún propósito de integración regional. Ahora, perdone que lo... Resultado, simples declaraciones y un bochorno para el gobierno de México y para México, que ha sido convertido en la plataforma que trata de limpiarle la cara al crimen organizado transnacional. Ok, perdone que lo interrumpa, porque todo eso lo sabíamos de López Obrador, ya siendo mucho antes de ser presidente, él habló maravillas de Fidel Castro, se babeaba por Fidel Castro, o sea, ya sabíamos de por qué pie cojeaba. Pero mucha gente se pregunta si hay un acuerdo entre México y Estados Unidos para cuando se pide a un delincuente, ¿okay? A través de la DEA, lo que sea, se pide a un delincuente su extradición, el gobierno, ¿no? Lo envía al país que lo está pidiendo, como ha sucedido con narcotraficantes mexicanos y Estados Unidos. Si no lo hace como ha sucedido con Maduro, sino que apoya la dictadura de Maduro, a pesar de que hasta tiene precio su cabeza de 15 millones de dólares, ¿qué sanción va a tener? ¿Se rompe el acuerdo? Porque más necesitan los mexicanos de las inversiones norteamericanas que los norteamericanos de el capital de trabajo que hay en México, no de los mexicanos en Estados Unidos. Mire, primero, no es solo un acuerdo que ha roto México. México ha roto por lo menos 3 acuerdos. Hay una convención que es mundial, que se llama la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Se llama también Convención de Palermo. Y esa Convención de Palermo ha sido ratificada por México el 4 de marzo del año 2003 y obliga a México a la lucha contra el crimen organizado transnacional. Y en el caso de una persona, en este caso Nicolás Maduro, que tiene esta búsqueda internacional por delitos tan graves, por tribunales que son de Estados Unidos, pudieran ser de cualquier otro país, México tenía la obligación de actuar. Segunda violación, México tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el tratado que se denomina el tratado en español México, Estados Unidos, Canadá, o que se denomina en inglés el tratado Estados Unidos, México, Canadá. Ese tratado tiene cláusulas de derechos humanos y cláusulas de protección contra el crimen que obligan a México, bajo sanciones muy rigurosas, a cumplir con el respeto a los derechos humanos y a no proteger delincuentes y menos sentar un criminal requerido por la justicia internacional como Maduro en una reunión de presidentes bajo una cobertura política. Y el tercer tema es el tratado de extradición con Estados Unidos, que está vigente desde muchísimo tiempo atrás, desde el 4 de mayo del 78, 1978 el tratado, y ha producido decenas de extradiciones, de las cuales la más notoria es la del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, teniendo inclusive ciudadanía mexicana, por ser el líder de un cartel de droga que operaba en México, ha sido extraditado y cumple condena en los Estados Unidos. Maduro está acusado de ser el jefe del cartel de los soles y hay ahora mismo, si usted entra en la página web del Departamento de Estado, hay una actualización que se ha producido el 18 de septiembre, o sea, el sábado pasado, mientras Maduro estaba o llegaba a México, donde el Departamento de Estado declara que está en vigencia el premio de 15 millones de dólares por la captura de Maduro y además pone un número de teléfono al cual se puede denunciar aquello. Parece que el número de teléfono no ha sido visto ni por
López Obrador ni por la gente de su gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar después de esto? Eso tiene que responderlo la gente tanto de las Naciones Unidas encargada de la aplicación de la Convención de Palermo, como de los Estados Unidos, que tiene esos convenios y que además es la justicia que está requiriendo la aprehensión y que ha puesto premio de $15 millones para la captura de Nicolás Maduro. Ahora, lo que aquí, el efecto político es devastador para México, porque México con López Obrador, que cree que lo que ha hecho es un acto de tratar de darle escenario político a la delincuencia organizada, lo que ha hecho es retroceder decenas de años en función de lo que es una diplomacia que tenía un nivel importante de respeto como la diplomacia mexicana, y convertirse en sirviente de la delincuencia organizada, protegiendo una persona como Maduro, que además sorprendiendo su buena fe a los presidentes de América Latina que no sabían que Maduro iba a estar presente en esa reunión, y llevando adelante una reunión que pasará a la historia, les reitero, como la primera reunión entre el grupo de delincuencia organizada transnacional y los presidentes democráticos, auspiciada lamentablemente por el gobierno mexicano. Sí, pero ¿por qué entiende usted que gobiernos democráticos, aunque protestaron, como el de Paraguay y el de Uruguay, sus presidentes ahí presentes, bueno, protestó también Ecuador y si mal no recuerdo también protestó Duque, ¿por qué si saben cuáles son las intenciones de la CELAR, porque no es nada nuevo, de debilitar la Organización de Estados Americanos para inclinar todo a las intenciones del Foro de Sao Paulo? ¿Por qué asisten? ¿Por qué siguen allí? ¿Cuál es la razón? Mire, yo creo que los sorprendieron con la asistencia, pero lo que ellos podían haber hecho era irse, ¿no? Si a usted lo invitan a una reunión y llega un criminal a sentarse, usted tiene todo el derecho de retirarse. Entonces, yo creo que la protesta de esos 3 o 4 países fue una manera de dar testimonio, pero después quedaron igualados en la misma mesa, sentados con el crimen organizado que no debería estar presente ahí. Yo creo que la figura deseable hubiera sido la de no habilitar a esa gente con su presencia y retirarse en sentido de protesta. No ha sucedido, pero yo lo que sí le digo es que no creo que haya séptima cumbre de la CELAC, porque por lo menos en el ambiente que se ha creado y en la situación que queda, donde las oposiciones democráticas en los diferentes países le están pidiendo cuentas a sus presidentes por este bochorno, y donde acaba de abrirse una cosa que se llama Cuba Gate, donde la oposición mexicana ha denunciado un presunto fraude entre México y Cuba por cerca de $11 millones, entre otras cosas. Esto va a ser muy difícil. Yo creo que la CELAC ha demostrado ser simplemente un escenario de manipulación para incorporar a la política a los actores del crimen organizado, que son los estados miembros del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, y que por eso mismo ha de crear resistencias muy grandes en el futuro para que los presidentes democráticos vuelvan a sentarse en una cuestión de ese tipo. Ahora, Además, si se fija los resultados de la tal reunión de la CELAC, no hay nada que interese a los pueblos. ahora, yo no sé, dígame usted, yo siento como muy que en el peor de los momentos está no solamente la narcodictadura venezolana, sino también el poder o la influencia de los países fundamentales en ese foro de Sao Paulo. Porque a pesar de que ahora tienen a Argentina y tienen a México, cosa que antes no tenían con los gobiernos anteriores, y son dos países importantísimos, ya sabemos cómo está Argentina peleado, el gobierno dividido, y ya sabemos, y ya se quitó la máscara López Obrador. ¿Qué piensa usted de todo eso? Y en el caso de Venezuela, ya sabemos que va a ser extraditado, prácticamente es un hecho, tanto Saad como Carvajal.
Sí, el Tribunal Supremo de España acaba de rechazar la demora que algunos jueces de instancia habían puesto a la extradición de Carvajal, alias El Pollo. Entonces, en breve vamos a ver un suceso que es realmente importante, e inclusive en el ámbito de la naturaleza. Vamos a ver un pollo cantando. Y lo que el pollo cante va a ser de efectos seguramente devastadores para quienes hasta ahora lo han estado encubriendo y lo han estado de alguna manera protegiendo y tratando de evitar su llegada a Estados Unidos. El traslado de Carvajal es muy importante porque va a terminar por consolidar el conjunto de acusaciones que están hechas respecto a Maduro y otra gente. Yo quiero decirle que el tema de Carvajal está vinculado con esta oferta de 15 millones de Maduro, es el mismo grupo, el cartel de los soles, o sea, estamos hablando del mismo caso y no puede pasar que mientras España extradita a uno de los miembros del cartel de los soles, México lo invita como si fuera un jefe de Estado a sentarse en una mesa y lo protege. Entonces, eso es muy grave y es muy grave para la imagen de México como Estado, como sujeto de derecho internacional y la seriedad que un país tan importante había mantenido hasta ahora. Ahora, el resto del tema es lo que hemos empezado diciendo. Aquí hay que separar, pero separar con gran precisión lo que es la política, lo que es la delincuencia o el crimen organizado transnacional. Todo esto del Pollo Carvajal, de Maduro, de Saad, del propio Díaz Canel, son narcoestados, es crimen organizado. Todo esto de los crímenes de lesa humanidad y hay acusaciones muy graves avanzando en el Tribunal Penal Internacional contra Maduro y sus cómplices, contra el régimen cubano, contra el régimen nicaragüense y contra el régimen boliviano, es muy grave, eso es crimen organizado porque se hacen del poder político para desde el poder político establecer un sistema de terrorismo de Estado que se prueba con los presos políticos, con los torturados, con el exilio y con las violaciones a los derechos humanos que cometen. O sea, es muy importante la reunión del pasado fin de semana en México que se ha denominado Sexta Cumbre de la CELAC para poner diferencia entre lo que es delito y lo que es política. Y a la gente que hace política, como el presidente de Colombia, el presidente de Ecuador, el presidente de Uruguay, el presidente de Paraguay, el presidente de Brasil, los presidentes de los otros países centroamericanos, no les interesa y les queda muy mal sentarse en la misma mesa con gente que detenta el poder cometiendo crímenes y no haciendo política, porque la diferencia entre el crimen y la política es muy sencilla. La política es una actividad de servicio público sometida a la voluntad del pueblo, donde hay un mandato y por lo tanto hay obligación de rendir cuentas, es fundamentalmente temporaria, está basada en la vigencia del Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes y el respeto a los derechos humanos como mínimo. ¿Qué está Entonces, en la pasando? otra mano, el crimen tiene todas las posibilidades de cometer todos los delitos que quiera porque usa el poder político que usurpa para tener impunidad. ¿Qué está pasando en Argentina? Bueno, la Argentina es un país con democracia, empecemos por eso, que tiene un gobierno que ha decidido ser servil a las dictaduras de la región y que ha orientado toda su política exterior con Alberto Fernández y Cristina Kirchner a sostener las dictaduras de Cuba, Venezuela, tomar Bolivia donde han reinstalado una dictadura y sostener la dictadura de Nicaragua. Esa política exterior trae consigo el efecto de que la Argentina se haya retirado del Grupo de Lima, de que haya reconocido al embajador de Maduro desconociendo al de Guaidó, y una serie de hechos que la han llevado inclusive a hacer denuncias en la Organización de Estados Americanos, atacando y tratando de dañar la imagen del secretario general Almagro. Eso muestra lo que hemos denominado que el gobierno argentino es un gobierno paradictatorial, pero un Estado democrático. Y en ese Estado democrático, hace unos días se ha producido una elección previa que se llama las PASO,
que son, que quiere decir primarias, unas elecciones primarias obligatorias, simultáneas, que se realizan 2 meses antes. En noviembre van a ser las elecciones intermedias en la Argentina, y que sirven para medir la dimensión de los candidatos y para establecer los candidatos de los diferentes partidos. Y ahí el gobierno de Fernández Kirchner ha sufrido una derrota gigantesca. Han perdido en 18 de 23 localidades, y eso ha generado una crisis interna en la Argentina, donde la señora Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, para tratar de sostener algún nivel de respaldo popular, se ha dedicado a acusar a su títere, que es Alberto Fernández, para cargarle toda la responsabilidad, y lo ha forzado a una crisis de gabinete. Eso ha generado un nivel de inestabilidad muy grande, y lo único que hace es pronosticar que en noviembre la derrota va a ser aún mayor. Es posible que el gobierno pierda el control del Senado, y si pierde el control del Senado va a perder la posibilidad de copar o de manipular el poder judicial, y entonces vamos a tener el quiebre de la impunidad que hasta ahora sostiene Cristina Fernández de Kirchner, porque aquí lo que hay que ser claros es que toda la organización del gobierno Fernández Kirchner está destinada a darle impunidad a Cristina de Kirchner y a sus hijos, en el marco de una cadena de acusaciones, de procesos y de pruebas que ya debieron determinar la cárcel para todos estos actores de la corrupción en Argentina. Vayamos ahora a Nicaragua, que también es noticia todos los días. ¿Qué está pasando en Nicaragua? En Nicaragua estaba pasando que hay en ejercicio una dictadura pura y dura del castrochavismo, violando derechos humanos, encarcelando, torturando, persiguiendo y llevando adelante un proceso, entre comillas, electoral, que se va a celebrar el 7 de noviembre, donde todos los candidatos de oposición que podían ganar la elección o que podían tener alguna opción contra el dictador están encarcelados, donde van a celebrar aquello que hemos llamado la dictadura electoralista, que es el escenario en el cual en las dictaduras castrochavistas llevan al pueblo a votar, pero no lo dejan elegir. Una dictadura electoralista es un escenario en el que se vota pero no se elige. El resultado será el de un triunfo contundente, falsificado desde luego, otro crimen más de Ortega y Murillo. Pero todo esto demuestra en Nicaragua una buena noticia para los nicaragüenses y para los luchadores por la democracia. Demuestra que estas dictaduras se están cayendo. Y me dirán, ¿cómo se está cayendo si tienen todo el poder, han metido presos a todo el mundo y ahora van a simular y van a fabricar, van a fraguar el resultado de una elección? Se están cayendo porque precisamente porque no tienen pueblo. Ortega no tiene ni el 5% de apoyo popular, tienen que cometer estos crímenes para mantenerse en el poder, tienen que falsificar y simular una elección. No tienen economía porque están destrozando el sistema económico, como ya ha sucedido en Venezuela, y en Cuba llevan a los países a la miseria, como está pasando en Bolivia. Y no tienen ya ningún mito, ninguna cuestión con la cual de alguna manera encantar o engatusar a la población. ¿Quién cree en la revolución cubana? Nadie. ¿Quién cree en la revolución sandinista? Menos. Y es cada día más grande la identificación como grupos delictivos en vez de grupos políticos. O sea, están en una situación de deterioro tan grande que la resistencia civil, que está organizada, que está latente y que es permanente en Nicaragua, no va a tardar en derrotar a la dictadura de Ortega y Murillo. ¿Qué ha pasado en Cuba después de aquellas manifestaciones en toda la isla? Más represión, más presos políticos, más tortura, con un gobierno tratando de venderle al mundo lo que no existe, lo que no hay, y que ha generado nomás hace unos días, la pasada semana, por ejemplo, una decisión contundente de la Unión Europea en sentido de exigir a Cuba que libere los presos políticos, que cese las persecuciones y las violaciones de derechos humanos, que ha producido, mientras López Obrador recibía como su invitado de honor a Díaz-Canel, el repudio de toda Europa
respecto a un gobierno de cuya condición dictatorial y criminal ya nadie duda, que produce una situación de mucha tensión respecto a lo que es Estados Unidos, que acaba de certificar que en la lucha contra el narcotráfico, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba no cumplen sus obligaciones junto con otros países de lucha contra el narcotráfico y que son señalados como narcoestados. Entonces, lo de Cuba es una situación insostenible. Ellos están recibiendo de alguna manera todavía la cooperación del ya desgastado conjunto de recursos de Venezuela. Venezuela en una crisis humanitaria extrema sigue sirviendo a Cuba, enviándole recursos, petróleo, pero aunque reciba la ayuda que reciba Cuba no tiene ninguna viabilidad y ahora se acaba de anunciar un acto de expresión de resistencia civil donde en los próximos días hay un día que ha sido señalado por la resistencia del pueblo de Cuba para hacer un día de resistencia en el que la gente no vaya a la escuela, no participe en nada. Y sigue, esto empezó el 11 de julio y no ha parado, por más que la dictadura cubana quiera decir lo contrario. La lucha sigue, ha sido marcada por los líderes de la sociedad civil cubana en una canción muy conocida que es Patria y Vida. Se quebró el dominó y Cuba le dijo que no va más a la dictadura y está en esa lucha que hay que acompañar, que hay que respaldar y que, con la cual todo el mundo tiene que ser solidario porque más pronto que tarde el pueblo cubano va a recuperar su libertad. Se acabó aquella imagen que tuvo durante décadas la dictadura cubana de la isla de la fantasía para los europeos y para los americanos. No quisiera finalizar. Mire, Sin lo que han hecho con Cuba, lo que han hecho con Cuba es convertirla en un centro de turismo sexual y un centro de turismo de los excesos, donde sacrifican la vida, la dignidad del pueblo cubano para captar unos centavos. Cuba es el país que hoy por hoy está señalado por las Naciones Unidas, hay informes de las Naciones Unidas, como el país donde se practica esclavismo en el siglo XXI a través de los famosos médicos, de las brigadas médicas que envían cobrando a diferentes países del mundo, cobros que se quedan en la dictadura cubana y que no van a dar a los médicos, que además de ser esclavos y de estarles robando su fuerza de trabajo, están prácticamente secuestrados porque les mantienen las familias y la documentación en Cuba, en manos de la dictadura, y que acaba de generar esto que le dije hace un momento, el Cuba Gate, donde se ha denunciado un fraude entre México y Cuba en base al pago a 585 médicos cubanos que no tenían título, sin título, que han sido contratados para atender la pandemia y que el Estado mexicano ha pagado millones a Cuba, a la dictadura cubana, por esa farsa. Perdone que le interrumpa, pero yo sé que no me perdonaría, nos quedan 2 minutos de programa, si no le pido que me hable, vamos a sacrificar a Perú porque no tenemos tiempo, si no le pido que nos hable de lo que más le duele a usted, que es Bolivia. Bueno, a mí me duele todo, pero en el tema de Bolivia es que ellos tienen consolidada una dictadura con bandera de democracia, una falsa democracia. Han cometido 2 mega fraudes electorales sucesivamente, uno en octubre de 2019 y otro en octubre del 2020. Han consolidado un gobierno que hoy día tiene poco más de 42 presos políticos, certificado por la institución Global Human Rights Foundation. Hay más de 1.700 exiliados políticos, hay una persecución permanente y ahora mismo están amenazando quitarle la libertad a algunas autoridades que, siendo de oposición, creyeron que podían tener acuerdos con la dictadura. Están amenazados los alcaldes de Cochabamba, de La Paz, el gobernador de Santa Cruz, y como no hay Estado de Derecho, pues simplemente ahí está la dictadura. Pero esto tiene una gravísima dificultad que es bueno citar. Algunos bolivianos le han escrito al presidente del Uruguay diciéndole por qué no ha mencionado a Bolivia
entre las dictaduras junto con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y el presidente ha respondido porque necesita más información y le pide al pueblo boliviano que se exprese más. Y eso quiere decir que el pueblo boliviano, que la gente en Bolivia, tiene que empezar a llamar al régimen boliviano como lo que es, como una dictadura. Lo que pasa es que la oposición boliviana, que es muy funcional a la dictadura, viene señalando como si fuera una crisis de justicia el ejercicio de la dictadura plena que allí se ha instaurado. Es cuestión de tiempo, de repente días, de repente unas pocas semanas, para que este velo del engaño que trata de presentar una dictadura como si fuera un proceso democrático se termine de caer y veremos pues con toda la crueldad como, por ejemplo, la presa política más notoria de Bolivia es la expresidenta Yanine Áñez, que ha intentado quitarse la vida, suicidarse, por las presiones y las torturas psicológicas a las que es sometida, y que después de eso ha denunciado, noticia aparecida en el Nuevo Herald en Miami, de que ella está sometida a una serie de medicaciones, de medicamentos que no conoce, que la mantienen prácticamente atontada, mecanismo absolutamente cubano castrista que hoy día se implementa en Bolivia. Bueno, muchísimas gracias. Ya al principio hablamos del amplísimo currículum de Carlos Sánchez Berzaín, que además ocupó los 3 ministerios más importantes de su país, Bolivia, es abogado politólogo y además es el director del Instituto Interamericano por la Democracia. Muchísimas gracias de nuevo, Carlos Sánchez Berzaín. ¿Sí? Un abrazo. Gracias, don Napoleón, mucho gusto, muy gentil.